Vamos entonces continuando con esta serie de el cuerpo y la sexualidad. Hemos estado a través de la Escritura entendiendo qué se revela para nosotros en esa relación con respecto a nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Y hoy vamos a entender este tema tan importante que es el cuerpo. Que el Señor nos guíe entonces en este estudio. Como sabemos por la revelación, Dios en Hijo se ha revestido de humanidad. Esto es lo que nosotros sabemos como encarnación, ¿verdad? Y esto, encarnación, no significa que Dios en Hijo tomó un cuerpo humano, sino que tomó una naturaleza humana. No fue que tomó un cuerpo humano en el sentido que llegó a establecerse en un cuerpo ya formado, humano, sino que fue el Espíritu Santo quien le forma cuerpo a Dios en Hijo. Y esto nosotros lo vemos en Hebreos 10:5, me has formado cuerpo. Esto es importante entenderlo porque vamos a hablar del cuerpo. En esta primera parte vamos a hacer, por decirlo así, una teología de lo que es el cuerpo, la importancia bíblica del cuerpo, de la salvación, también de esta parte material, que a través de la historia pues ha sido menospreciada, mal entendida, porque se entendía que una vida espiritual significaba el estar desechando la parte material, corpórea, y pensando que nuestra vida eterna significará simplemente un estado netamente espiritual, es decir, donde el cuerpo no tendrá ninguna participación, y esto la Biblia en absoluto lo menciona. Así que el cuerpo es muy importante para el plan completo de redención. Recordamos que era redención, era un rescate, ¿verdad? Cuando nosotros decimos hemos sido redimidos, ¿qué estamos diciendo? Confesando la obra de Jesucristo, ¿verdad? ¿En qué sentido? En que éramos esclavos, en este caso, de nuestra tendencia al pecado, y hemos sido liberados, comprados con la sangre preciosa del Cordero, y podemos decir que somos un cuerpo redimido. Pero esta redención, mis hermanos, es completa. Es decir, cuando decimos completa, incluye nuestra parte espiritual y nuestra parte material, corpórea. Vamos a demostrarlo con la palabra. Es decir, tanto nuestra parte espiritual como corporal nos separaba de la presencia, de la vivencia, del disfrute de Dios. El proceso de redención, lo que acabamos de explicar, es un proceso en dos pasos. Nuestra salvación es completa, por supuesto, pero se manifiesta por medio de dos momentos. Uno es el proceso espiritual. Significa que nosotros primero somos rescatados espiritualmente. ¿Bien? ¿Cómo? No por obras para que nadie se gloríe, sino creyendo en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Esta primera parte nos da una primera resurrección de nuestro estado espiritual. Por eso es que se señala que en Efesios 2:6, y juntamente con Él, con Jesucristo, nos hizo sentar en lugares celestiales, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mis hermanos, ya nosotros hemos, por los méritos de Jesucristo, vivido nuestra primera resurrección. ¿Cuál es? Desde la etapa espiritual. Ya estamos resucitados en Cristo y estamos además sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Este estado todavía permite que la parte corporal vaya corrompiéndose. Estamos resucitados espiritualmente, pero nuestro cuerpo se va desgastando, se va deteriorando, continúa bajo el efecto del pecado. Nuestros cuerpos van a ver corrupción, van a haber dolor, va a haber una serie de circunstancias, aun cuando ya en este momento y en Cristo Jesús nosotros hemos sido resucitados espiritualmente, porque pasamos de muerte espiritual a vida. Estamos resucitados, pero esperamos aún la muerte. La muerte es entonces la parte corporal. Solo, y esto es importante relacionarlo con el cuerpo, solo los que formamos parte de la primera resurrección tomaremos parte de la segunda resurrección,
que es la de nuestros cuerpos. Por ejemplo, la Escritura va a decir claramente lo siguiente: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La vimos en Efesios. Hemos sido con Cristo resucitados. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Así que, solamente viviendo una primera resurrección espiritual, vamos a esperar por lo que mostró el Señor Jesucristo con su mismo cuerpo, ser resucitados en cuerpo, con nuestros cuerpos. Con esto ya estamos claros la importancia del plan de redención completo que incluye nuestra parte espiritual y nuestra parte corporal. Con esto equiparamos entonces que la encarnación del Hijo de Dios buscó la redención de nuestra parte espiritual y nuestra parte corporal. Vean ustedes que ya ponemos, por medio de la revelación, el cuerpo en una posición muy importante dentro del plan de redención de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por ejemplo, con este entendimiento, vamos por favor a Romanos 8:23, nosotros estamos redimidos y a la vez esperamos nuestra redención. ¿Cómo entendemos esto aparentemente paradójico? Es porque ya estamos salvos en Cristo Jesús de manera completa. ¿Por qué? Porque se ha llevado a cabo ya nuestra primera resurrección, la parte espiritual. Hemos pasado de muerte a vida ya y estamos en Cristo sentados en lugares celestiales. A la vez, 8:23 de Romanos, fíjense ustedes que va a decir la Escritura, y no solo ella, hablando de la creación, sino que también nosotros, esta es la parte que nos implica, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Qué son las primicias del Espíritu? Que por medio de haber nacido de nuevo en Cristo Jesús, somos sellados en el Espíritu Santo. Ya somos sellados. Y cuando venga el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor en forma gloriosa y visible, ese sello, producido por la vida en el Espíritu, será entonces la facultad para que nuestros cuerpos se levanten como cuerpos gloriosos. Dice, continuemos, que tenemos entonces las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, a pesar de tener las primicias, ¿verdad? Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ese es el estado donde vivimos nosotros ahora. Estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Lo que diré es muy importante para este estudio. Lo hemos repetido muchas veces y quiero insistir en el buen entendimiento del concepto. Cuando nosotros tengamos, según 1 Corintios 15, cuerpos espirituales, significa entonces que nosotros vamos a tener un cuerpo que está totalmente entregado, sin resistencia, porque no habrá más pecado, a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuerpo espiritual no significa un cuerpo astral o diferente al material que tenemos ahora. ¿Por qué? Eso fue lo que Jesucristo mostró cuando Él resucitó. Y recordemos que Él le decía a sus discípulos, pero tóquenme, no, yo no soy un fantasma, miren que tengo huesos, ¿verdad? Tengo huesos y tengo carne, no soy un fantasma. Con ese mismo cuerpo, como va a decir Pablo, Jesucristo es las primicias, el primogénito de ese estado, con el cuerpo en que usted y yo resucitaremos. Solo y solamente después de haber pasado de muerte a vida de forma espiritual. Solamente. Esa es la única condición. Cuando hablábamos acerca del Evangelio del Reino de Dios, hablábamos mucho de la frase que estamos anticipando. Recuerden que la anticipación anticipar era un verbo que utilizamos mucho para entender cómo nosotros no vamos a corregir, por supuesto, ¿verdad? Nosotros no corregimos nada, pero no pretendemos hacer de este mundo un mundo perfecto. Si aplicamos justicia y procuramos justicia es para anticipar la venida de un reino de justicia. Entendiendo la importancia del cuerpo, que esperamos la redención de nuestro cuerpo, aplicamos también el mismo concepto de anticipación. No estamos en condiciones por el pecado de tener en estos momentos cuerpos espirituales. ¿Qué era un cuerpo espiritual?
aquel que no tiene resistencia a la voluntad del Espíritu, ¿verdad? No podemos, porque el pecado habita en nosotros, aun cuando usted y yo, si hemos creído en Jesucristo, estamos ya resucitados espiritualmente. No podemos. Pero no significa que no estamos llamados a anticipar ese estado de resurrección del cuerpo. Y esto es muy importante. Y aquí empezamos a darle ya un propósito por el cual nosotros contamos con este cuerpo, cada uno de nosotros, ¿verdad? La resurrección del cuerpo de Jesús es la certeza completamente de que nosotros esperaremos ese mismo estado en nuestros cuerpos, ¿verdad? Y hubo, tanto antes como posterior, bueno, durante el ministerio e incluso posterior al ministerio terrenal de Jesucristo, hubo señales no de resurrección, esto es muy importante, sino de resucitación. Es decir, ustedes recordarán, por ejemplo, el milagro de resucitación de Eliseo, o lo que le pasó a la hija de Jairo, o lo que le pasó a nuestro conocido Lázaro. No decimos que ellos pasaron por una resurrección porque sus cuerpos, bueno, en primer lugar porque Jesucristo es primicia de todo, ¿verdad? Y luego porque sus cuerpos posteriormente volvieron a encontrar la corrupción y murieron. Pero estas resucitaciones, no resurrecciones, estaban mostrando la esperanza que nosotros tenemos de que en algún momento seremos pasados por la resurrección, obra primera en Jesucristo. Dios, que todo lo puede hacer, permitió, inclusive en Pablo, vean ustedes, vamos a Hechos 20, 9 y 12, Hechos 20, 9 y 12. Imagínense ustedes, bueno, si nosotros a veces son las 12 y 15 y estamos ya, imagínense lo que es pasar toda una vigilia escuchando una prédica densa de esas de Pablo, ¿verdad? Y bueno, un joven se le ocurre estar en una prédica a la par de una ventana y dice que toda la noche Pablo predicando. ¿Qué pasó? El joven se quedó dormido, cayó, murió. Pablo, bueno, vamos a leerlo. Vamos acá en 9:12. Y un joven llamado Eutico, quien estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso, mis hermanos, abajo, y fue levantado muerto. Es decir, no hay ninguna duda que se murió. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Entonces, vean que esperamos la resurrección hasta la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, no antes. Entonces, los que fueron devueltos a la vida son resucitaciones. Incluso, vamos a Mateo 27, vean qué interesante esta parte si usted no lo ha leído. Mateo 27, y vamos a buscar versículos 51 y 53. Mateo 27, versículo 51 dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Fíjense en esto. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos, es decir, creyentes, que habían dormido, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, de Jesucristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Vean que los milagros, siempre en la Escritura, están entendidos para validar un mensaje, siempre. Así que la resucitación de Eutico, Dios la permite para validar al mensajero, que en este caso era Pablo, que luchaba muchísimo por mostrarse como un apóstol, un verdadero apóstol. Entonces, los milagros buscan esto, validar al que es enviado por Jesucristo. Y siempre validaban a Jesucristo. Hacemos esto por el poder que resucitó a Jesucristo. Entonces, para que nosotros podamos entender que esperamos una resurrección del cuerpo, y la Escritura ha permitido resucitaciones para dar esperanza también de un estado donde en esa temporalidad
será perpetuamente. El alma se encontró de nuevo con el cuerpo por el poder de Dios, pero luego el cuerpo volvió a encontrar corrupción y otra vez hubo muerte, es decir, separación entre la parte espiritual y la parte física. Pero en la resurrección, solamente en Jesucristo hasta el momento, se muestra el cuerpo glorioso que nosotros tendremos. Cuando nosotros logremos en Cristo la resurrección, nosotros estaremos en un estado que la teología le llama impasibilidad. Es decir, vamos a explicarlo. Tendremos una condición de impasibles. Esto lo que significa es que nuestro ser, nuestro cuerpo será inmune a todo mal, será inmune a todo dolor, será inmune a toda necesidad corporal como la que la tenemos nosotros, totalmente inmune. Dice la Escritura, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Siempre yo, hace un tiempo cuando estudiaba en el seminario, me preguntaba, pero ¿habría posibilidad de volver otra vez a pecar como hicieron los primeros padres? ¿Verdad? Lo que sucede es que nuestra humanidad se fundamenta no en Adán, sino en la humanidad de Jesucristo. Y fundamentada en la humanidad de Jesucristo, no hay posibilidad que nosotros tendamos al mal, como sucedió con los primeros padres, ¿verdad? Nuestra humanidad está bajo la humanidad de Jesucristo, luego de la resurrección. No habrá posibilidad de volver a la muerte, no habrá posibilidad, porque si eso sucediese en la nueva humanidad, tendríamos que sostener que la humanidad de Jesucristo pudo haber caído en muerte, pudo haber caído en pecado. Entonces, su humanidad y la mía se sustenta en la humanidad de Jesucristo. Por tanto, no habrá posibilidad, es decir, la condición perpetua de disfrute que tendremos no tendrá ninguna amenaza del mal. Amén. Bueno, esta primera parte, esta teología, es para que entendamos o recordemos la importancia de nuestro cuerpo, por lo que será la segunda parte, la cual la Escritura nunca separa de nuestro espíritu. ¿Bien? ¿Y qué pasa, mis hermanos? En este proceso de anticipación, con nuestro cuerpo, preparándonos a lo que será la segunda parte, con nuestro cuerpo, usted y yo mostramos en nuestra vida, hace visible en nuestra vida, el señorío de Jesucristo en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestra voluntad. El cuerpo muestra el estado de nuestro corazón, porque el cuerpo es instrumento para llevar a cabo los deseos de nuestro corazón. Por eso es tan importante la parte visible. Lo que nosotros mostramos es una muestra de nuestro corazón y vamos a demostrarlo en la segunda parte. ¿Por qué decimos esto, mis hermanos? Miren, recordemos que en el primer siglo y antes, inclusive, los creyentes confesaban al Señor, esto es importante, mediante el castigo que recibían, ya sea en las llamas, tirados a las fieras, muriendo por diferentes torturas. O sea, confesaban una fe en Jesucristo y lo demostraban llevando al cuerpo a un sacrificio de muerte por lo que estaban confesando. Es decir, no había una separación entre una cosa y la otra. Esto está muy claro en la Escritura. Nosotros, evidentemente, hoy no demostramos nuestra fe, por lo menos en esta parte del continente, ¿verdad? Entregando nuestro cuerpo voluntariamente, sea a las llamas, sea a las fieras, etc. No es así. Pero sí tenemos otras luchas. Sí tenemos otros escenarios, tenemos otros anfiteatros, muchísimos, con diferentes formas, con diferentes estrategias. Es la misma condición, el mismo llamado del creyente a confesar con nuestro cuerpo la fe que profesamos. Lo mismo, solo que con otras circunstancias. Y para esto vamos terminando con Romanos 12:1, porque está muy claro ese mensaje para nosotros hoy. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ven que es algo como una respuesta de amor, una obediencia en amor,
presentéis vuestros cuerpos. Y dice en sacrificio vivo. Sacrificio vivo significa, entre muchas cosas, consciente, voluntariamente. Entréguense como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no ideológico, el culto racional. Entonces, otra vez enfatizamos la importancia del cuerpo en la Escritura y la importancia de entregarnos, no solamente espiritualmente, sino corporalmente, como un sacrificio vivo y voluntario. ¿Sacrificar qué, mis hermanos? Evidentemente las obras de la carne, que están, entre otras, señaladas en Gálatas 5:19. Y es interesante que en esta lista, como vamos a verlo en la segunda parte, inicia con adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Es decir, la lista propuesta de obras de la carne tiene relación con pecados sexuales. ¿Por qué? Porque la fuerza del instinto sexual, mis hermanos, es muy poderosa. Tanto es así que procuró desde el principio de la ley una necesaria legislación que la protegiera de su abuso. Cuando vemos, por ejemplo, en Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Es decir, la fuerza del instinto sexual, repito que vamos a desarrollarlo más en la segunda parte, es una fuerza tan poderosa que desde el principio necesitó ser legislada. Entonces, de esta relación cuerpo y sexualidad vamos a hablar en la segunda parte. Por eso es importante empezar a hablar de la importancia del cuerpo, entendiendo primero una teología del cuerpo. ¿Por qué tanta interés en hablar del cuerpo? Porque el cuerpo, el primer interés lo muestra la Escritura y lo muestra la encarnación del Hijo de Dios. ¿Amén? Nada más vamos buscando 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. En la primera parte, mis hermanos, entendimos, por medio de la Escritura, que la vivencia cristiana, repito, la vivencia cristiana no separa nuestro cuerpo de nuestro espíritu. Creo que esta frase es muy importante. La vivencia cristiana no solamente es una vivencia que le llamamos nosotros espiritual, sino es una vivencia corporal. ¿Cuánto avanzamos nosotros en nuestra experiencia cristiana entendiendo esto que la Biblia no separa? Y a veces por intereses, como vamos a ver ahora, se suele vivir de una vida espiritual separado de lo que hacemos nosotros con nuestro cuerpo. Con nuestro cuerpo nosotros hacemos y mostramos, reflejamos el estado de nuestro corazón. Hay otra perspectiva de igual importancia. La primera perspectiva es lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo, evidencia el estado de nuestro corazón. La otra perspectiva es, como entendamos, tratemos, miremos el cuerpo de otra persona, también reflejamos el estado de nuestro corazón. Son dos perspectivas que no se pueden separar. Tanto lo que yo muestro o las intenciones de mi cuerpo, como lo que yo puedo interpretar, valorar del cuerpo de la otra persona. Esto es sumamente importante para este estudio. Por eso es que vamos a ver, por favor, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vean la relación cuerpo-espíritu, los cuales son de Dios. Evidentemente, lo podemos entender desde la primera perspectiva, ¿verdad? Mi cuerpo es del Señor, glorifico con mi cuerpo al Señor. Por eso adjuntamos la necesaria segunda perspectiva. ¿Qué veo yo en el cuerpo de la otra persona? ¿Cómo glorifico yo a Dios a través de cómo yo mire el cuerpo de la otra persona? Entonces ya la perspectiva se completa. Ahora leamos esto. Vamos a tratar de hacer el ejercicio de interpretarlo desde la segunda perspectiva.
versículo 19. Y aquí vamos a parafrasear, por supuesto, usted puede tener una mejor versión de la paráfrasis, ¿verdad? Pero, ¿o ignoráis que el cuerpo del otro, podríamos poner, es templo del Espíritu Santo, el cual está en esa persona? El Espíritu Santo está en esa persona y que no es su cuerpo. No está para que usted lo utilice según sus intereses. Versículo 20. Porque el cuerpo del hermano o de la hermana ha sido comprado por precio. Así que glorificamos a Dios a través de cómo nosotros miramos y tratemos el cuerpo de la otra persona. Porque tanto el espíritu como el cuerpo de la otra persona le pertenecen a Dios. Entramos entonces en dos aspectos muy importantes, mis hermanos, que espero que esta perspectiva nos siga desafiando y nos siga haciendo pensar. ¿Cómo yo estoy viéndome a la luz de la glorificación del Señor a través de mi cuerpo? Y cómo yo estoy viendo el cuerpo de las otras personas dentro del ejercicio y el llamamiento de darle gloria a Dios. Dos perspectivas. Ahora, aún salvos, mis hermanos, nosotros seguimos luchando, por decirlo así, con un cuerpo, con unas tendencias que van a procurar buscar el pecado, van a procurar permanecer en el pecado y van a procurar entregarse al pecado. Esa es la condición de ahora. Aun cuando nosotros hemos ya resucitado, como vimos en la primera parte, espiritualmente. Tenemos esta lucha corporal. ¿Por qué? Porque esperamos la redención de nuestros cuerpos. La redención de nuestro espíritu ya ha sido completada por el Señor Jesucristo. Buscamos la redención de nuestro cuerpo. Así que, ¿por qué esta operación del cuerpo? Y aquí nos metemos en la materia. Voy a hablar de dos términos en esta mañana. Uno de esos términos es la libido. La libido es una energía mental, y presten mucha atención acá que para mí es muy importante. Es una energía mental y emocional relacionada con el impulso sexual. Usted y yo tenemos impulsos sexuales, tenemos que tenerlo. Por supuesto, es una bendición, porque por medio de este impulso sexual se cumple el propósito divino de los primeros capítulos de Génesis, de poder reproducirnos y poder poblar la tierra. Eso no es ningún problema, es una bendición que tengamos ese impulso sexual. ¿Dónde empiezan los problemas? Cuando se idolatra ese impulso sexual y no cumple los propósitos por los cuales fueron colocados en nuestro cuerpo o en nuestro ser. Entonces, esta parte es muy importante. La libido se activa cuando nuestro cerebro, y por eso subrayé esta parte, interpreta un determinado estímulo como sexual. Y los estímulos entran, ya sea por lo que vemos, por lo que sentimos o por lo que escuchamos, entre otras cosas. Tenemos un impulso sexual, por supuesto, que se activa según nosotros interpretemos, digamos, el objeto que tenemos al frente. Así que, si yo interpreto como un estímulo sexual el cuerpo de mi hermana, o una hermana interpreta como un estímulo sexual las palabras o el cuerpo del hermano, nos estamos jugando con una fuerza muy poderosa que es la libido. Ahora, ¿qué sucede? La sociedad idolatra esta fuerza de la libido porque la interpreta como la experiencia humana más significativa. A través de esa experiencia humana se desarrolla todo, inclusive todo un sistema de publicidad donde se dice, ¿verdad?, que esas fuerzas que operan de una manera inconsciente, si se logran encauzar, entonces van a tener grandes resultados en cuanto a la mercadotecnia. Entonces, cuando decimos que vivimos en una sociedad hedonista, erotizada, es porque constantemente está buscando activar nuestro cerebro para que todo lo que se nos presente se interprete a la luz de una fuerza sexual que tenemos que tomar y alcanzar. Estamos en este
en un sistema que utiliza esta fuerza, otra vez llamada o entendida como la libido. Por eso es que la exhortación, como vimos hace unas semanas, de Pablo a Timoteo, en su primera carta 5.2, de cómo ver a las jovencitas como hermanas con toda pureza. ¿Recuerdan? Cómo ver a las hermanas mayores en la iglesia, dice como a madres, ¿verdad? A los señores mayores como a padres, a las jovencitas como hermanas, dice con toda pureza. Vean que está refiriéndose a entender que nosotros no podemos controlar la tentación, no podemos controlar un instinto que es innato, como cuando usted tiene hambre, como usted tiene sed, es innato. Pero sí podemos entender el propósito, a la manera de poder completar, llegar a poder tomar ese instinto, si este instinto cumple los propósitos de Dios o no. Podemos entonces encargarnos de conscientemente activar nuestro cerebro para que interprete o no un estímulo como sexual. Vamos a ver. Desde la otra perspectiva, tenemos una perspectiva. Yo no debo entonces interpretar a la otra persona como un estímulo sexual. ¿Está claro? Eso es lo que intento decir. ¿Por qué? Porque entonces, si lo hago así, estoy jugando con una fuerza muy poderosa que es la libido. Ven que todo esto tiene relación con el cuerpo. Ahora, vámonos a la otra perspectiva. No debemos usar nuestro cuerpo, nuestras palabras, nuestros contactos físicos como estímulo sexual para otras personas. La primera parte hablaba de que yo no interprete el cuerpo, las palabras o el contacto físico como algo que me estimula sexualmente, porque estaría jugando con una fuerza muy poderosa llamada libido, ¿bien? Que sobrepasa nuestra razón cuando se activa, la sobrepasa. La otra perspectiva es no la libido, sino la sensualidad. Cuando yo, o cualquiera de ustedes, es instrumento para despertar la libido en otra persona. A eso le llamamos entonces sensualidad, que significa un gusto por placeres físicos que a la vez desarrolla una habilidad para provocar una preferencia por sobre un desarrollo espiritual. A eso se refiere, por ejemplo, cuando Pablo le escribe a Timoteo en primera de Timoteo 4.8, inclusive podemos llegar a buscarlo, por favor, primera de Timoteo 4.8, para que lo tengamos mejor clarito y lo veamos en la escritura. Primera de Timoteo 4.8. Podemos empezar desde el 7, perdón. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Una interpretación muy simplista es decir que Pablo lo que está diciendo es que no hagamos ejercicio, que no cuidemos nuestro cuerpo, porque la Biblia tiene que interpretarse en su contexto completo, ¿verdad? Lo que está diciendo es, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que se me ocurre de nuestra vida cotidiana. El propósito por el cual usted y yo hacemos ejercicio. Imagínense que hacemos ejercicio con el propósito de ejercitar nuestra sensualidad, por ejemplo. En este sentido, es que para muy poco aprovecha el cuidado del cuerpo, porque la sensualidad tiene una preferencia por el desarrollo físico para propósitos específicos en vez de un desarrollo espiritual y en vez del llamado que tenemos responsable de cuidar la salud de nuestro cuerpo. Que por supuesto tenemos ese llamado responsable en nuestro cuerpo, ¿verdad? Lastimosamente, muchas personas van a encontrar su identidad en la sensualidad. Buscando ¿qué? Su propia valoración, su propia autoestima, según provoquen la libido en otras personas. Por eso la relación, ¿verdad? La sensualidad busca entonces despertar ¿qué? La libido en la otra persona. Y no solamente por lo que se ve, sino por lo que se dice y por la interacción. Porque puede ser que una persona provoque deseo sexual no por la condición de su cuerpo,
principalmente en una mujer, sino por lo que la mujer escucha. Entonces, vean esta relación de un llamado en contra a entender nuestro cuerpo como un ideal de sensualidad y a cuidarnos de nosotros mismos, de no interpretar las palabras, los cuerpos, las interacciones físicas de otros, entendiendo que se me está despertando a mí una fuerza muy poderosa llamada líbido. Sobre esto, otra vez, ¿qué trabajo hay que hacer en una persona? Debe procurar cuando piensa que es alguien, pongamos comillas, si otros se fijan en unas limitadas partes de su cuerpo y las desean sexualmente. ¿Cómo tiene que trabajar en su identidad en Cristo? Una persona que busca solamente ser visibles ciertas partes de su cuerpo para encontrar la atención y la supuesta valoración. ¿Qué clase de personas con la que se va a encontrar, verdad? ¿Cómo hay que trabajar con esto? En esta relación, entonces, con lo que hacemos, interpretamos nuestro cuerpo, palabras y contacto físico, vamos a entender estas advertencias de la Escritura. En cuanto al cuerpo, ojo, desde las dos perspectivas, desde lo que estoy llamado yo a atender y en lo que estoy llamado yo a recibir. Dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Y aquí dentro del pecado le estamos llamando al menos esas dos frases, la libido y la sensualidad. En cuanto al cuerpo. En cuanto a las palabras, eviten toda conversación obscena. ¿Está muy claro? ¿Por qué? Evidentemente, porque una conversación obscena, ¿qué va a despertar? La libido en la otra persona. Y yo soy un instrumento de sensualidad. ¿Ven la relación? Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes las escuchan. Qué hermoso, ¿verdad? Cómo está clara la Escritura. Busquemos en este espacio Santiago capítulo 3, Santiago 3, versículos 3 y 5, porque Santiago va a vincular nuestra lengua, es decir, nuestras palabras, ¿verdad?, con el deterioro del cuerpo, con la corrupción del cuerpo. Muy interesante. Santiago 3, versículo 5, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Esposos y esposas aquí presentes, no le estemos contando a otras personas de sexo opuesto nuestros problemas conyugales, a no ser por consejería, o lo necesitados que estamos de afecto, si fuese el caso. No entendemos que esto es jugar con las palabras ante un posible interesado o interesada que se va a prender en fuego, como dice Santiago, y que puede afectar el curso de la vida no solo del cónyuge ingenuo, sino de toda su familia. Por eso es un llamado, si estamos hablando del cuerpo, a ser muy intencionales con lo que nosotros estamos diciendo. Y que, recuerden, que despertamos en la otra persona con lo que nosotros decimos. ¿A quién nosotros vamos a confiarle las cosas? ¿En qué momento? ¿En qué situación? ¿Y con qué propósito? Esto está hablando Santiago. De cómo por medio de la lengua no solo corrompo mi cuerpo, sino que llevo también a corromper el cuerpo de la otra persona. Que hablando del cuerpo, por cierto, le pertenece a Dios. En el matrimonio, el cuerpo de la esposa le pertenece a Dios. Al esposo se le da, y a la esposa, la autorización para el disfrute, cuidado, respeto del cuerpo de la esposa. No se le da a un novio, no se le da a una novia. Es en el matrimonio. Bien, porque todo está dado para protección de las partes. Para eso es que Dios establece lo que establece. Y luego, el último punto, ¿qué vemos primero? No despertar la libido o no ver como sensual el cuerpo de la otra persona, las palabras de la otra persona, y el tercer punto, el contacto físico. Salúdense
unos a otros con amor cristiano. ¿Bien? ¿Qué pasa? Porque somos cristianos no significa que yo voy a estar apapachando a todas las personas con las que me encuentre, porque somos hermanos en Cristo. Ni porque tenemos un hermanito que es tan cariñoso que toma a las hermanitas y busca apretarlas como un saludo santo. Cuidado, señoritas, mucho cuidado con esas estrategias de la libido en la persona. Incluso con nuestro saludo, nosotros estamos cuidando nuestro corazón y cuidando el corazón de la otra persona. Todo dentro de un amor fraternal, pero manteniendo los límites de la libido y de la sensualidad. Toda intención, ese es el punto que nos está dando la Escritura. Tengan mucho cuidado con el fuego del impulso sexual que se ha distorsionado por influencia del pecado. Tengan mucho cuidado. Y si en esta mañana salimos con el entendimiento de la razón de nuestro cuerpo, imagínense ustedes lo que es ejercitar el cuerpo, ¿verdad? Llenarse de mucha fuerza física con la intención de decir, esto lo hago porque el primero que me encuentre, ya voy a poder agarrarle el pescuezo, como decimos, ¿verdad? En ese sentido, el ejercicio para nada aprovecha. Estoy haciendo ejercicio con tal de que ahora sí, ¿verdad? Voy a regar veneno por todo lado. En ese sentido, el ejercicio para nada aprovecha. Para nada, mis hermanos. No sabemos en qué nos estamos metiendo. Bien, y esa es la advertencia de la relación sexualidad-cuerpo, que nada tiene que ver con la procura de la salud física de nuestro cuerpo. Nada tiene que ver, para que no se confunda una cosa con la otra. Entonces, finalizando este mensaje, mis hermanos, y volviendo a lo que leímos a 1 Corintios 6, en versículo 20, quedemos claros entonces, para terminar esta relación sexualidad-cuerpo, que usted y yo somos llamados a glorificar a Dios, tanto con nuestro espíritu como con nuestro cuerpo. Y no se deben separar ambas cosas. Así que el cómo usemos nuestro cuerpo es parte de la gloria que usted y yo le damos a Dios. ¿Queda claro? El cómo usemos nuestro cuerpo a partir de este estudio, si no lo habíamos visto antes, determina nuestro grado de gloria a Dios. No solamente como yo utilice mi cuerpo, sino como yo lo deje utilizar por otra persona. Y cómo yo percibo el cuerpo de la otra persona. Y esto es un ejercicio muy importante. Porque si, por ejemplo, terminando con esas palabras, si yo interpreto a una persona según el estímulo sexual que me produce, estoy en graves problemas. No estoy glorificando a Dios con mi cuerpo. Y ya tenemos un motivo más de oración personal y de muerte todos los días. ¡Qué maravilla! Inclusive eso tenemos que aprender. Tenemos que aprender cómo morir cada día. Y tenemos una motivación más para imitar más a Jesucristo.